Y aquí, poco a poco me voy moviendo al caso de nuestro ejemplo, ¿no? Aunque en nuestro ejemplo, el caso no es un caso de litigio, porque no hay una pretensión formulada por una parte que pueda ser reclamadamente demandante y una parte que pueda ser ubicada como parte demandada. Lo que hay es una pretensión privada, ¿no es cierto?, de un individuo que, en este caso Pepe, que pretende hacer uso de las vías del tren, del acceso al vagón, etcétera, para viajar con su pequeño Cessna, ¿no? Cuando en el caso planteado está debidamente advertido y tomado esto como una decisión de la compañía privada que opera los trenes, que no se puede ingresar con perros a los vagones. Y está informada la intención, de alguna manera legislativa, la intención de la prohibición administrativa de no viajar con perros, porque estos, que son animales típicamente domésticos, que acompañan a muchas personas, pues causa una serie de problemas normalmente cuando viajan con los seres humanos en los vagones del tren. Entonces, para evitar estos problemas, la autoridad de la compañía decidió prohibir el ingreso de perros. Sin embargo, ahora Pepe quiere entrar con los Cessna. Y la pregunta para ustedes era si ustedes consideraban que ese Cessna debía ingresar o no, en este caso concreto. Después les voy a hacer una pequeña variación del caso y vamos a hacer una pequeña votación. Ahora, yo sé que les gustan las votaciones por este sistema Zoom, así que voy a dejar y reservar esa votación para dentro de un momento, variando ligeramente el caso. Revisando sus respuestas en el foro correspondiente que les encargué, de 20 participaciones, en 17 casos, 17 de ustedes dijeron que no correspondía, no iban a dejar ingresar a Pepe con su OCES, ¿no? Y 3 de ustedes, de los 20, dijeron que sí. Los 3 que dijeron que sí razonaron esencialmente de manera literal, ¿no? Y dijeron, bueno, incluso la primera de ustedes hizo un silogismo, ¿no? O intentó hacerlo y dijo, bueno, si alguien se presenta con un perro, entonces no podrá ingresar al vagón del tren para viajar, ¿no? Y es el caso concreto que Pepe se ha presentado con un Cessna. Y ya está. Y de este silogismo planteaba que entonces, su conclusión lógica era entonces, como el Cessna no es perro, Pepe sí puede ingresar al vagón con el Cessna. Esta conclusión, desde el punto de vista lógico, mis amigas y amigos, es inválida. Creo que lo hemos repasado en alguna clase sobre justificación interna. ¿Por qué es inválida? Porque hay una información negativa en la premisa de hecho, ¿verdad? Y decíamos que en el silogismo jurídico, su primera forma, modalidad o esquema lógico, el modus ponens, no se admiten premisas negativas, ¿no? Siempre el esquema lógico es si P entonces Q, ¿no? O dado un antecedente, entonces un consecuente, premisa normativa, premisa de hecho, y es un caso de P. En conclusión, a este caso de P se le aplica la consecuencia Q. Sin embargo, ese es el modo oponente, así funciona. Nuestra amiga, nuestra compañera, la que plantea este silogismo, decía, bueno, si P entonces Q. Aquel que se presente con un perro no será admitido. Y acá tenemos un primer problema, ¿no es cierto? Porque la prohibición implica una negación y acá ya no tenemos una premisa mayor correctamente formulada. Si decimos no será admitido. Puedo hacer un juego lingüístico, ¿no? Y decir, bueno, aquella persona que aparezca con un perro y pretenda subirse al vagón, consecuencia, no será admitido. Bueno, es lo mismo, no será admitido, no viajará. Podría decir, será inadmitido. Busquen si inadmitido es castellano, me parece que no. Lo usamos mucho los abogados, pero es una palabra que nos hemos inventado. Con todo, asumamos que en un mundo posible el castellano inadmitido, el adjetivo o el participio pasado inadmitido funciona, es castellano, ¿no? Entonces, para burlar la negación, diremos, aquel viajero que se presente con un perro y pretende ingresar al vagón del tren, consecuencia, será inadmitido. ¿Sí? Muy bien. Y así funcionaría, mal que bien, la premisa normativa. Pero vamos a la premisa de hecho. La premisa de hecho es, Pepe se ha presentado con un OCES, ¿no? Como no hay subsunción, no la hay, OCES no es perro, está claro, ¿no es cierto? No puedo subsumir la clase OCES, ¿no? O el hecho, presencia del OCES, ¿no? Dentro de la clase
quien se presente con un perro, porque claramente Ocesno no es perro, el Ocesno no ladra, no es el mejor amigo del hombre y va a pesar bastante más que el perro doméstico que normalmente uno tiene en casa. Así que si el Ocesno no es perro, ya no es, ¿recuerdan la estructura lógica? Si P entonces Q, ¿sí? El que se presente con un perro pues será inadmitido en el vagón, si P entonces Q. Pero no tengo un caso de P porque Ocesno no pertenece a la categoría de perros, así que tengo un R aquí. Ni P ni Q, tengo una premisa que denominaremos R. Y obviamente R no se subsume dentro del supuesto P. ¿Sí? Entonces, si no hay subsunción, y eso ténganlo clarísimo, por favor, no vayan a meter la pata en las evaluaciones, ni jamás, que es lo menos grave, lo más grave es que cometan este error cuando están alegando frente a una corte. Mis alumnos no cometen ese tipo de errores. ¿Sí? Estoy seguro que ustedes no lo van a cometer. No pretendan convertir a R en un supuesto de P, porque no va a resultar, porque es demasiado forzado y todos nos daremos cuenta de que hay un error de deducción lógica. Así que si tengo un caso de R que no es subsumible en P, no puedo continuar con la subsunción y no puedo llegar lógicamente a una conclusión. ¿Por qué? Simplemente porque R no corresponde a P. Punto. ¿Qué pasa desde el punto de vista lógico? Pues nada. No puedo continuar con el silogismo, no obtendré una conclusión o una deducción válida. ¿Por qué? Porque R no es un caso de P. Punto. La lógica no dice nada más que eso, ¿sí? Pero esto que he planteado, si P entonces Q, y dado un caso de R, ese no es un silogismo en el esquema lógico del modus ponens. Y en consecuencia no puede ser procesado en ese esquema ni en ningún otro esquema del silogismo porque no hay subsunción. Como no hay subsunción, ¿qué pasa en el terreno práctico, profesor? ¿Qué pasa en el mundo real? Yo soy empleada de la compañía de trenes. ¿Qué hago? Obviamente no lo dejo, perdón, nada de obviamente. El esquema lógico no me ayuda a tomar una decisión. No me ayuda a tomar una decisión. La conclusión no es, como el Ocesno no es perro, entonces Pepe sí puede entrar con el Ocesno. Esa no es la conclusión. ¿Por qué? Porque eso no es, no respeta los cánones del esquema de razonamiento modus ponendo ponens. Espero que les quede claro desde el punto de vista lógico. ¿Ya? Entonces, permitir que Pepe ingrese con el Ocesno al vagón del tren no es una conclusión lógica bajo el esquema del modus ponendo ponens. ¿Por qué? Porque el modus ponens solo permite que haya un caso de P para que ese caso de P sea subsumible dentro del supuesto general abstracto de los P de la premisa normativa. ¿Ya? Bueno, pero seguiré entonces comentando vuestros ejercicios en el foro. Como les decía, 3 de ustedes dijeron, más allá del esquema lógico fracasado o no que hayan empleado, decían, es muy claro, el caso es muy claro, el Ocesno no es perro, en consecuencia el Ocesno no está incluido en la prohibición. No hay ninguna regla en el sistema, al menos en el caso que nos han entregado, que prohíbe el ingreso de Ocesnos. Así que el Ocesno puede entrar con Pepe. Y hay razones auxiliares, ¿no? El Ocesno tiene 4 meses, es chiquito, es lindo, lleva un moñito, es muy simpático, todos lo quieren, no le va a hacer daño a nadie. Había un conjunto de razones auxiliares, ¿no? Sobre todo esta que funciona, que parece funcionar, que es que no le va a hacer daño a nadie. En la medida que no le hace daño a nadie, no hay ninguna razón para prohibirle el ingreso. Y eso no le va a hacer daño a nadie, está por verse, ¿no es cierto? Porque Ocesno y todo, un Ocesno de 4 meses no es el tamaño de un hámster y Dios sabe qué cosa pueda pasar en ese vagón, ¿no? Sobre todo si el vagón está en viaje y las puertas están cerradas y nadie puede huir despavorido de cualquier evento que se produzca en mitad de camino, imagínense qué riesgo, ¿no? Así que en realidad la gran mayoría de ustedes, pero estos razonaron, estas personas, estos compañeros razonaron literalmente. Dijeron, Ocesno no es perro, no está incluido en la prohibición y en la medida que no está incluido en la prohibición, pues podría perfectamente ingresar al vagón. Los 17 restantes, las 17 restantes de ustedes, la gran mayoría, dijo, no, el Ocesno tampoco entra. De alguna manera intentaron explicarlo diciendo, ¿qué ha pasado acá? El legislador privado, probablemente un administrador o una administradora desatenta,
puso la prohibición basado en su experiencia. Y como normalmente la gente se presenta con perros, nadie se había presentado con un osés, ¿no? Nadie se ha presentado con un reptil, claro, sí. Nadie se ha presentado con un orangután, entonces, como se presenta con perros, la prohibición está dirigida a los perros. Pero claro, de alguna manera, si a alguno se le ocurre, un ocurrente como Pepe, se le ocurre con el osés, ¿no? Nos ponen problemas porque de alguna manera la razón o el fin o la finalidad de la prohibición no solo tiene que ver con los perros porque los perros, sino que tiene que ver con la prohibición de acceso a perros porque son animales que podrían causar problemas. Y si los animales podrían causar problemas, otros tipos de animales también podrían causar problemas, como por ejemplo los osos o sus hijitos, los ocesnos, ¿no? Y si esto es así, entonces sí hay una razón finalista, desde el punto de vista de la finalidad, para prohibir el ingreso de los ocesnos también, aunque la prohibición literalmente solo indique perros, ¿no? Ok. Y aquí les planteo el segundo caso, la variación de este caso, que es parecido al caso Plaza Vea contra el invidente. ¿Se acuerdan? La persona invidente contra Plaza Vea es parecido. Asumamos que, por un momento, y vamos a poner más dramático el caso, porque en el caso invidente contra Plaza Vea, lo que teníamos era una persona invidente que quería comprar a Plaza Vea, pero si no va a Plaza Vea, probablemente la persona invidente pueda acceder a otro tipo de supermercados, ¿verdad? O de supermercados, o de mini markets, o de bodegas, o de mercados tipo plaza tradicional. O sea, podría tener una variedad más amplia de posibilidades para practicar sus actos de comercio, practicar sus compras cotidianas, ¿verdad? Pero asumamos que en nuestro caso, esa línea de tren es la única que vincula a este pueblo con la siguiente ciudad más grande y más conectada. Y que es ahora una persona invidente la que necesita ingresar con su perro guía, necesariamente. Con su perro guía para que le ayuda a poder desplazarse, para poder efectivamente, digamos, apearse e ingresar al vagón, viajar en el vagón, ubicarse dentro del mismo, en ese espacio físico, y luego devolverse, apearse nuevamente, bajar del vagón y continuar el trayecto en la ciudad más grande, ¿sí? E igual tenemos la misma prohibición, prohibido el ingreso de perros. Ustedes son el funcionario, la funcionaria del vagón, de los vagones de tren, que deben dar la autorización para que esta persona ingrese o no. Los vigilantes no lo dejan ingresar, así que la persona invidente pide hablar con ustedes como supervisores. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Lo dejan ingresar o no? El ingreso de perros está prohibido. Dejan ingresar al invidente con su perro guía al vagón del tren, ¿no? Piénsenselo porque les voy a pedir ahora, no que razonen en torno a esto, porque cada uno ya, ¿no?, en su propia cabeza dando vueltas al caso, sino que vamos a hacer una votación en un momento. Ya cuando termine esta primera parte de la clase, haremos una votación para ir a la segunda parte, a la dinámica de preguntas y respuestas. Entonces, vuelvo. Como ven, en el caso que hemos planteado, y créanme que no es un caso infrecuente, no es un caso infrecuente, se produce muchas veces en materia legal de esto de que eventualmente una provisión no tiene aparentemente el alcance suficiente y hay que tomar decisiones. Créanme que en las palabras, estamos en la premisa normativa, ¿no es cierto? El que ingrese con un perro, el que venga con un perro a la estación no podrá ingresar al vagón. En esa premisa normativa, en ese texto, en esas palabras, quien venga con el perro no podrá ingresar al vagón, no podrá viajar en el tren. No hay explicaciones de acuerdo o en relación a la clase de perros, perros chiquitos, medianos, grandes, más riesgosos, menos riesgosos, más peligrosos, menos peligrosos, gran danés, perro faldero, eh, relatividad del peligro, peligros de salubridad, contagio, eh, comodidad de los pasajeros, pago de tarifas, en absoluto.
¿verdad? O sea, no hay consideraciones en torno a nada de lo que acabo de decir. Las palabras son frías. Viajero que venga con el perro, no, por supuesto, de hecho, consecuencia, no puede ingresar a los vagones de tren para viajar. Listo. ¿Ok? Así que todas estas razones que ustedes han dado para dejar ingresar o no a los ESNO, en el caso concreto, son razones que están fuera del lenguaje legislativo. ¿Dónde están? ¿Dónde viven esas razones? ¿Dónde está ese mundo de razones que ustedes han considerado para permitir o no el ingreso, aunque ustedes masivamente dijeron que no permitirían el ingreso de los ESNO en este caso? Están en sus cabezas. No están en ningún otro lugar. Están en sus cabezas. Y claro, ¿ustedes de dónde las obtuvieron? Que algunos ya han usado un lenguaje más sofisticado. Método, alguna dijo, según el método literario, no, acá no hay métodos literarios porque no estamos en análisis de novela ni de poesía. Según el método literal, ¿no? Literal o gramatical. Y algunos ya habían revisado a Marcel Rubio, su manual, etcétera, ¿no? Hablaron del método literal, otros hablaron del método teleológico, o sea, el método que busca la finalidad, en el caso concreto de la norma, etcétera, etcétera. Y estos métodos, el literal, sistemático, sociológico, teleológico, histórico, que vamos a repasar ahora o en la siguiente sesión, no están íncitos en el texto normativo. Están en la cabeza de quien va a decidir un caso. Y los auxilios de la doctrina, lo que la dogmática ha dicho sobre la naturaleza de los perros como bienes, esencialmente riesgosos, están en textos de doctrina que ustedes se leyeron y que tienen un recuerdo mental, una memoria de ello en sus cabezas. No están en el texto prohibido de ingreso de viajeros con perros en el vagón. Y eventualmente los casos anteriores, lo que hayan decidido otras compañías, o imagínense que estos casos hayan sido finalmente llevados a cortes administrativas o a cortes judiciales por reclamo de indemnizaciones, por prohibiciones de viaje, y ese tipo de decisiones tampoco están en el texto frío prohibido el ingreso de viajeros con perro al vagón. Están en un conjunto de piezas llamadas jurisprudencia, que igualmente si se las han leído las tienen en la cabeza, y si no se las han leído las ignoran, pero no están en el texto. No están en el texto. Pertenecen a lo que llamaremos la cultura legal del intérprete, o la cultura legal de la operadora del derecho que tiene que arriesgar una respuesta y justificarla. Que el juego siempre del curso y de la vida legal es arriesgar una respuesta o arriesgar una opinión y justificarla racionalmente con piezas del derecho que si son de premisa normativa tienen que ver con fuente normativa y si son vinculadas a premisa de hecho tienen que ver con razonamientos probatorios. ¿Ok? Muy bien. Así que primera cuestión, es curioso cómo todo este mundo de razones forman parte de una cierta cultura jurídica y esa cultura jurídica se va adquiriendo a lo largo de los años cuando uno hoy por hoy va estudiando derecho en una facultad determinada universitaria, ¿no? Reconocida por el Estado, en el caso peruano por la SUNEDU, y que te puede expedir al cabo del éxito con el plan de estudios y los exámenes correspondientes, te pueden expedir válidamente un título de abogada o de abogado. No siempre ha sido así en la historia. En la gran historia, las abogadas y abogados se han formado simplemente practicando con abogados, con grandes maestros, y eventualmente desde el siglo XV o XIV, acreditados por algunas universidades, ¿no? Como las primeras universidades históricas, Bolonia en Italia, la Sorbona en Francia, Salamanca en España, entre las más antiguas, ¿no? Porque Oxford, Cambridge son posteriores. Y la famosísima Harvard es más o menos nueva, ¿no? Harvard se tiene celebrada no hace mucho, 200 años de fundada. San Marcos, nuestra Universidad Nacional de San Marcos, es bastante más antigua, tiene el doble de años que Harvard. Y es reclamadamente la más antigua de las Américas, de las tres Américas, aunque se disputa este honor con la famosa Universidad Autónoma de México, que también reclama ser la primera. No me queda claro cuál es la primera, si la famosa UNAM, la Autónoma de México,
o en nuestra San Marcos, ¿no? Aunque UNAM me parece en el ranking de las primeras 100 universidades en el mundo, 100 o 200. Todavía no tenemos a ninguna universidad peruana que figure en el ranking de las 400 mejores universidades en el mundo. Ya llegaremos. La Católica está sexta o séptima en el ranking de universidades latinoamericanas, pero todavía no estamos en las ligas mayores de la, digamos, de la popularidad mundial, en rankings internacionales. ¿Cómo ven? De ahí la importancia, cuando uno estudia Derecho contemporáneamente en una facultad, como hemos dicho, cuyos esfuerzos estudiantiles apuntan a la obtención de un grado académico, primero de bachiller y luego un título profesional de abogado, el grueso y el objeto y el centro de la actividad de los estudios para convertirse en abogada suponen, digamos, adentrarse y familiarizarse con la cultura jurídica de un país, en este caso el Perú, y el conjunto de razones para poder discutir casos legales que no están en el texto frío de la ley, del Código Civil, o el Código Penal, o el Código Procesal Civil, o la Ley Procesal del Trabajo, etcétera, 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 sino están alrededor de esa ley, están más allá de esa ley, y tienen que ver con otras decisiones recaídas en casos similares, lo que llamaríamos gruesamente jurisprudencia, o tienen que ver con un conjunto de razonamientos elaborados por profesoras y profesores, lo que llamaremos gruesamente doctrina o dogmática legal. Por eso es que en sus cursos, y máxime, hoy por hoy, en el marco de la pandemia y de los cursos a distancia, ustedes se la pasan viendo vídeos, revisando material, estudiando jurisprudencia, estudiando capítulos de libros de la dogmática. ¿Por qué? Porque es ahí donde están esas razones que van a informar esa cultura jurídica que es tan necesaria para poder habilitarse como abogada o abogado en un país determinado. Pues muy bien, hasta aquí entonces, como verán, lo que pretendo decir es que las bases o las canteras de las cuales vamos a obtener razones, garantías y respaldos para poder justificar externamente una premisa normativa van a ser necesariamente la ley o la legislación o la actividad legislativa, incluyendo, por supuesto, a su regla fundamental, la Constitución política, a la jurisprudencia entendida como el conjunto de decisiones sobre un sector determinado o una rama del derecho determinado adoptadas por jueces o tribunales, y a la dogmática o doctrina legal, y esto es el conjunto de reflexiones y de análisis que han realizado profesoras y profesores de derecho en análisis concienzudos y que han dado a la luz libros publicados o artículos científicos publicados que permitan analizar algunas ramas o sectores específicos del derecho y de la práctica legal. Es ahí básicamente en estas tres fuentes donde encontraremos las razones que nos permitan justificar externamente las premisas normativas. Y también hay un elemento más, no voy a decir adicional, sino un elemento más, y dependiendo del sector legal o de la rama del derecho donde nos movamos, más o menos importante, ¿cuál será la manifestación de voluntad? Y aquí estoy pensando esencialmente en el derecho privado, y en el marco del derecho privado estoy pensando esencialmente en el contrato como fuente de obligaciones, ¿no? Como decíamos la sesión pasada y antepasada, en materia privada, tendremos dos grandes tipos de casos. En materia privada patrimonial, aquellos que sean contractuales o aquellos que sean extracontractuales, donde los casos contractuales tienen su base y fundamento en el contrato celebrado por las partes, mientras que los casos extracontractuales tendrán su base y fundamento en lo que diga el sistema legal sobre cómo atribuir el riesgo producido en ese accidente